Buenos días, continuando nuevamente con la clase del tercer periodo, vamos a iniciar en Historia del Perú lo que viene a ser el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Para poder hablar nosotros del gobierno de transición de Valentín Paniagua, vamos rápidamente a un antecedente, el segundo y el tercer periodo de Alberto Fujimori. Cuando nosotros hablamos justamente del segundo gobierno del señor Alberto Fujimori, habíamos manifestado que Fujimori gana justamente la elección del año 2095 al año 2000. 1995 al año 2000. Quiere decir que en este segundo gobierno, los rivales políticos más fuertes que llegó a tener Fujimori fue Ricardo Belmont Casinelli, Alejandro Toledo y sobre todo aún Javier Pérez de Cuéllar. Y te acordarás tú que cuando hablamos anteriormente en otros videos, el ministro de Economía del segundo gobierno de Alberto Fujimori era justamente el neoliberal Carlos Bologna Ver, que estaba pues a favor del proceso de las privatizaciones, y para ello Bologna Ver se refugiaba en el autogolpe de Estado que había dado Fujimori 5 de abril de 1992. ¿Qué pasa al finalizar el segundo gobierno, entrando básicamente a un tercer periodo de Alberto Fujimori? Se descubre lo que viene a ser la llamada red de corrupción, ¿no? La llamada red de corrupción. Y esta denominada red de corrupción, que viene a ser básicamente un fenómeno sistemático, fue una red de corrupción elaborado, planificado a través de su asesor Vladimiro Montesino Torre. Cuando se destapa toda la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, Alberto Fujimori va a llegar a tomar una decisión. La decisión que él va a tomar justamente es que Alberto Fujimori, al verse descubierto, dice Alberto Fujimori renuncia al cargo de la investidura más alta que le confirió el pueblo peruano, renuncia justamente al poder. Y renuncia por vía fax. ¿Desde dónde? Desde el Japón. Muy bien. Entonces, como Alberto Fujimori se vio descubierto por la red de corrupción de cómo Vladimiro Montesino compraba a los congresistas que el pueblo peruano les había elegido a través del voto popular, el voto universal, estos congresistas, que pertenecían a agrupaciones o partidos políticos pequeños o medianos, eran comprados directamente por Vladimiro Montesinos para que Alberto Fujimori pueda tener una mayoría parlamentaria, pueda manejar nuevamente el poder legislativo, lo que iba a hacer en un tercer periodo. Pero lo que no contó Alberto Fujimori, y de repente a Vladimiro Montesinos, que una vez que se destapó la red de corrupción a través de los Vladivideos que llegó a mano de Fernando Olivera, conocido como Popio Olivera, claro, este no reveló la fuente, quién le accedió o quién le vendió, se destapó a través de todos los medios el llamado arte del engaño, denominado la corrupción política, la corrupción más grande que ha habido en la historia de Perú. ¿Entre qué gobierno podemos ubicarlo a Alberto Fujimori? A Alberto Fujimori lo podemos ubicar entre el gobierno de Augusto Bernardino Leguía y el gobierno de Manuel Apolinario Odría. Entonces, te decía, Fujimori desde el Japón dice renuncia por vía fax, pero en lo político, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Que el Congreso, en primer lugar, no le va a aceptar la renuncia a Alberto Fujimori. El Congreso lo va a designar bajo el concepto, o lo va a declarar sobre incapacidad moral, Alberto Fujimori. ¿Qué quiere decir el concepto de incapacidad moral? El concepto de incapacidad moral, en primer lugar, fue aprobado y estaba contemplado en la Constitución de 1933 en el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Incapacidad moral es aquella persona que no está físicamente, biológicamente, psicológicamente y mentalmente para poder asumir investidura o cargo de Estado. Quiere decir que Alberto Fujimori no podía asumir ya ningún cargo de Estado o de instituciones públicas porque el Congreso lo está catalogando de incapacidad moral.
Y tú muy bien sabes que todo presidente tiene un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, pero ninguno de los dos quiso asumir el cargo, la cartera política, una vez que Alberto Fujimori renunció desde el Japón por vía fax. Entonces, al ver que ni el primer vicepresidente ni el segundo vicepresidente quería asumir el control político del Perú y presentan su renuncia, quien asume el control político en ese momento, quien era presidente en este caso del Congreso, quien era presidente del Congreso en ese momento era justamente el doctor Valentín Paniagua. El doctor Valentín Paniagua Curaçao. Valentín Paniagua Curaçao es perteneciente del partido Acción Popular. Él es abogado de profesión de la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Prestó cátedra en la mejor universidad del Perú, entre ellas la Universidad Católica, la Universidad de San Marcos. Su padre es de nacionalidad boliviana y su madre peruana. Entonces, con Valentín Paniagua Curaçao, con Valentín se inicia el periodo de transición. Quiere decir, va a gobernar entre el periodo 2000 al periodo 2001. Es el gobierno de transición política a la renuncia de Alberto Fujimori por vía fax. La tarea que va a tener Valentín Paniagua es retornar nuevamente a la legalidad y al tránsito de la democracia. Entonces, para ello, Valentín Paniagua forma, en otras palabras, un llamado o denominado gabinete, un gabinete de lujo. En este gabinete de lujo le acompaña y lo va a designar como Premier Consejo de Ministros, lo nombra justamente a Javier Pérez de Cuéllar. Lo nombra a Javier Pérez de Cuéllar. ¿Quién era Javier Pérez de Cuéllar? Javier Pérez de Cuéllar fue el secretario general de la ONU, pero a la vez fue miembro también integrante del partido Acción Popular. En el año 1995, Javier Pérez de Cuéllar fue el rival más contrincante, el más aliado, no aliado, sino el rival que posiblemente pudo haber llegado a la presidencia. Y Javier Pérez de Cuéllar, para el año 1995, él forma un movimiento político Unión por el Perú. Pero los logros de Fujimori de su primer gobierno, al haber capturado a los líderes senderistas, al haber insertado al Perú ante el Fondo Monetario Internacional, eso hizo posible que ganara Fujimori en el 95 con la red y la cúpula de corrupción, y eso evidenció que dejáramos de segundo plano a Javier Pérez de Cuéllar. Entonces, su siguiente ministro de Javier Pérez de Cuéllar, el que va a ocupar la cartera de Economía, el ministro de Economía viene a ser el señor Silva Arruete. Silva Arruete también proviene de las filas del partido político Acción Popular. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder? Lo que va a llegar a suceder durante un año del gobierno del señor Valentín Paniagua Curaçao, el señor Valentín Paniagua, una de las primeras medidas políticas que va a tomar como medida viene a ser la reorganización, la denominada reorganización del Tribunal Constitucional. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Quiere decir que Valentín Paniagua destituye y despide a todos los fiscales, magistrados, jueces que pertenecieron a la red de Alberto Fujimori. Y Valentín Paniagua nombra a nuevos fiscales. Pero a la larga de la historia, a partir de Valentín Paniagua hacia adelante, o cuando termina su mandato de Valentín, esta red de corrupción seguía enquistada en el Poder Judicial. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder en el plano económico? Desde el punto de vista económico, la tarea que tiene Valentín Paniagua es que Valentín Paniagua, en su gobierno, prohíbe
prohíbe el proceso de privatización. Se prohíbe el llamado proceso de privatización sobre los puertos de Paita, Chimbote, Callao, Matarani e Hilo. Prohíbe ese proceso de privatización, y acordémonos que el proceso de privatización se había dado ya en el primer gobierno del señor Alberto Fujimori en la década del 90. Segunda medida que va a adoptar Valentín Paniagua es nuevamente volver a insertar al Perú ante el Fondo Monetario Internacional. Siguiente punto o siguiente medida de este gobierno del señor Valentín Paniagua, se firma, en este caso, se firma básicamente el tratado o convenio del gas de Camisea. En otras palabras, vienen a ser los hidrocarburos. Ahora, estos hidrocarburos en realidad aparecieron en la década del 80, los hidrocarburos, que viene a ser el gas natural, el gas de Camisea. Y en la llamada década del 80, ¿quién gobernaba, profesor? En la década del 80 gobernaba el segundo gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry. Entonces, si el gas natural, los hidrocarburos fueron descubiertos en la década del 80, recién para el año 2000-2001, recién se da por explorado el gas de Camisea. Y tú te preguntarás, pero profesor, ¿pero por qué no se llegó a explorar o por qué no se llegó a invertir si el gas, los hidrocarburos aparecieron en la década del 80 cuando gobernaba el segundo gobierno o el segundo periodo de Fernando Belaúnde Terry? Te acordarás que aquí hay tres fenómenos que hay que tener en cuenta. Primer fenómeno, lo que vendría a ser la amenaza subversiva, la llamada amenaza subversiva. Aparece Sendero Luminoso, pero Sendero Luminoso en realidad aparece ya en la década del 60. En 1965-1967, Abimael Guzmán viaja a la República Oriental China, donde coincide con la Revolución Transcultural de Mao Zedong. Sendero, para 1989, Sendero ya estaba derrotado automáticamente porque los miembros de Servicio de Inteligencia detectaron en una casa, una oficina en Mancocapa, La Victoria, planes, estrategias y acciones de Sendero. Sendero, en otras palabras, ya estaba derrotado para 1989. Segundo punto, ¿por qué no se llegó a explorar el gas de Camisea si se descubrió en el segundo gobierno de Belaúnde? Nos sacudió otro fenómeno, el fenómeno de la hiperinflación. Y con ello, acuérdate tú que después del segundo gobierno de Belaúnde entra caballo loco, la rata gorda esta de Alan García, y vino la hiperinflación galopante. Pero ¿qué más sucedió en la década del 80 en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? Te acordarás que esa década fue sacudida por el llamado fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño. Pero ¿quién se va a llevar el crédito, profesor, si se descubrió el gas de Camisea, los hidrocarburos, en la década del 80? El crédito se lo va a llevar, entre otras palabras, se lo lleva el señor Alejandro Toledo, con la cual después va a venir el llamado Tratado de Libre Comercio. Ahora, ¿qué es lo que va a llegar a suceder después del aspecto político y del aspecto económico? Lo que va a llegar a suceder desde un punto de vista ya social, y a la vez de carácter internacional, social, pero de un punto de vista internacional,
lo que va a llegar a suceder es que se firma la declaración de Chapultepec. Se firma, dice, la llamada declaración de Chapultepec. Chapultepec. ¿Qué quiere decir la declaración de Chapultepec? La libertad y la libre expresión a los medios de comunicación. Pero había un país que se había negado anteriormente a firmar esta declaración de Chapultepec. Y tú ya sabes y te imaginas qué gobierno fue el que manipuló a la prensa, persiguió a líderes políticos. Muy bien, el señor Alberto Fujimori. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista social, político, interno, ¿qué es lo que va a suceder en el gobierno de Valentín Paniagua? En el gobierno de Valentín Paniagua se establece, dice, claramente, te dice, la llamada comisión de la verdad. La llamada comisión de la verdad y reconciliación. Reconciliación. ¿Sí? Este informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Estado gastó sumas fuertes de dinero. El resultado final de esta Comisión de la Verdad, desaparecieron y murieron 69.200 millones de peruanos, que había nacido este terror a partir de la década del 80 con Sendero Luminoso. Quiere decir 46% responsabilidad de Sendero Luminoso, 44% responsabilidad del ejército peruano y 30% producto de otros movimientos sociales independientes en el Perú. Como la tarea de Valentín Paniagua era simplemente gobernar un año y democratizar o instaurar la democracia, fue el propio Valentín Paniagua quien va a convocar un proceso electoral de elecciones para que finalmente sea elegido Alejandro Toledo. Pero hay otro hecho también que va a suceder en el plano social internacional. ¿Cuál es? La captura de Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? Se produce, dice, la captura de Vladimiro Montesinos, Torres. Entonces, esta captura de Vladimiro Montesinos Torres, Vladimiro Montesinos va a ser devuelto. Primero, Vladimiro había fugado directamente de Panamá saliendo por el Ecuador. Pero Panamá posteriormente lanzó una advertencia que Panamá no puede ser una república que acoge a las basuras políticas. Entonces Panamá dio un ultimátum a Vladimiro Montesinos, pero para ello el Estado peruano ya había notificado su captura a nivel internacional. Entonces Vladimiro ya estaba acorralado y mejor idea no se le ocurrió a Vladimiro que refugiarse en Venezuela, y en Venezuela en ese momento gobernaba Hugo Chávez. Es Hugo Chávez quien devuelve a Vladimiro a las autoridades y a la justicia peruana para ser interrogado sobre la red de corrupción más grande que ha habido a partir del 90 hacia adelante. Y como te repito, el gobierno de Valentín Paniagua simplemente ha sido gobierno de un año. En manos de él estaba devolver nuevamente el proceso de la democracia, la estabilidad política, la estabilidad económica, la estabilidad social. Al convocar las elecciones sale elegido el señor Alejandro Toledo Manrique, presidente de Perú. Si te gustó el video, dale un like. Nos vemos la próxima semana. Cuídense.